Buenas tardes. Yo no hablo portugués, dice el señor. Hablo en italiano. ¿Todo bien? Perdonen los intérpretes si los confundo. Y perdón también al cameraman que voy a tratar de estarme quieto y hacer toda la presentación. Hablando de Mr. API, fui Mr. API durante un buen tiempo. Las personas me conocen con ese sobrenombre, ese apodo, pero hoy estoy sintiendo una energía muy buena aquí en este escenario. Normalmente hago presentaciones para públicos más calladitos, en Alemania o en Japón, donde las personas son muy serias, no puedo contar chistes. Y aquí siento que sí puedo hacerlo. Pero no puedo empezar siempre con un chiste porque cada vez que miro los periódicos es todo tan deprimente, ¿no? Están todos esos temas tan preocupantes en todo el mundo. Y la más preocupante de todas es un mundo sin verdad. Vivimos en un mundo sin verdad. Las cosas se vuelven verdad porque alguien dijo que era verdad. Y eso es muy preocupante. El resultado de todo eso, cómo se pueden certificar. En este enlace hay un artículo que escribí con el título de que la incertidumbre es lo único cierto. Hice una carrera previendo el futuro, tendencias, moldeando tendencias algunas veces. Y podemos decir algunas cosas sobre APIs. No necesitamos un gran analista con un gran cerebro o un gran ego para hablar de esto. Pero hablemos rápidamente sobre esto, porque podemos tener insights bien interesantes. Es fácil decir que serán cada vez más utilizadas las APIs. Sí, esto es obvio. Pero existen algunas consecuencias. Porque hoy día, cuando uno compra cualquier cosa, nos imaginamos que hay APIs dentro de lo que compramos. APIs que pueden retirar datos o para insertar datos. Esto es obvio actualmente, pero hace un tiempo no lo era. Básicamente, las APIs no indican muy bien a qué vienen. Soy Mr. API, pero creo que vamos a hablar cada vez menos de las APIs porque todos se imaginan que ellas existen, están presentes en todo. ¿Quién habla sobre comercio digital hoy? Nadie. Pero ¿cuál fue la última cosa que compraste en línea? Eso es comercio digital. Y así funcionan las tendencias. Otra consecuencia es que, como tendremos muchas APIs, encontrar la que uno necesita para hacer lo que quiere no será fácil. En realidad será cada vez más difícil. Pero la tecnología nos está ayudando con esto.
Las personas todavía van a esperar usar las APIs que necesitan gratis, aunque la infraestructura y el almacenado no sea gratuito. Vimos algunos de estos temas en las sesiones de la mañana de hoy y hay algo que las personas siguen preguntando. ¿Cuándo habrá un estándar de APIs? Yo tengo 63 años y no creo que cuando me jubile tendremos un buen estándar de API. Pero hay muchas cosas en juego. Vimos hoy por la mañana en una sesión sobre servicios financieros y hay muchos estándares de API para servicios financieros que vienen de muchas partes. El punto es que cuando tenemos 7 u 8 estándares, como existen para los servicios financieros, en realidad no hay ningún estándar, porque hay demasiados estándares. Entonces no existe uno que la gente pueda usar y confiar para hacer las cosas. Y no solo en los servicios financieros es así. Está el área de la salud también, como fue mencionado en una de las diapositivas de Clever hoy por la mañana. Pero vamos a tener que esperar por esto, a que llegue ese estándar y una integración de sistemas para mapear y hacer encontrar estos estándares. Hasta ahora dije cosas sencillas, no necesitaban que yo viniera desde 10.000 kilómetros de distancia para decir lo que dije hasta ahora. Eso se lo imaginaban, ¿verdad? Pero en esta presentación quiero insistir en 5 temas, 5 cosas que las personas medio que las están viendo, pero no tan claramente. Las primeras son aquellas que hemos mencionado desde hace algún tiempo, pero no sentimos su real poder hasta ahora. Y mientras avancemos, vamos a hablar de cosas que ustedes piensan que son comunes, pero tendrán un rol importante en el futuro. Cuando pensé en las 5 tendencias, me pregunté, ¿qué APIs serán demasiado dentro de 3 años? Bueno, he seleccionado algunas. Como dije, mi carrera fue toda haciendo previsiones, muchas veces las hice bien. Entonces tengo una relativa confianza de que todo lo que voy a decir haciendo esas predicciones parecerán familiares a ustedes, pero dentro de un año o dos pueden ver esas diapositivas nuevamente y decir, miren, él había dicho eso y espero yo estar correcto. O dirán, no, nada de eso ha pasado. Pero yo no estaría aquí si no hubiera estado correcto en tantas otras cosas. Hablemos de ellas. El primer tema es algo de que ya escucharon hablar mucho, pero no lo suficiente. Composability no es algo nuevo. ¿Desde hace cuánto tiempo hablamos de eso? Escribí mi primer programa cuando tenía 16 años. Y eso muestra cómo soy viejo y las computadoras eran del tamaño de esta sala. Pero había algo llamado subrutina necesario cuando tenías que realizar el mismo trabajo. Ese era el principio de la noción de componibilidad.
Estamos hablando mucho de eso, pero realmente no pasa mucho. Lo que quiero mostrar aquí es tener negocios compuestos, ítems que se pueden componer. ¿Se acuerdan de Avengers, las películas de Marvel, con un personaje llamado Tony Stark, uno de los principales héroes, y él vivía en esa torre y él tenía una ayuda muy grande de la inteligencia artificial? Si ustedes se acuerdan o si conocen, hay algunas escenas en las que él intentaba entrenar para componer algo en una pantalla vertical delante de él. Todos pensaban que era ficción, ciencia ficción, y era la gran mayoría de las plataformas de low code logran componer nuevas transacciones tomando algunos pedacitos de aquí y de allí. ¿Por qué razones entonces uno está asumiendo el control o despegando? Porque para componer cosas hace falta tener las partes para componerlo. Y no solo eso, necesitan tener el mismo tamaño o el formato adecuado. Y por alguna razón, nosotros como sector no logramos desarrollar cosas del tamaño o de la forma adecuada. Ese es el mismo problema de lo que he escrito cuando hace 15 años de la granularidad. Eso es muy importante para los arquitectos y ellos quieren seguir, obviamente, en ese camino. ¿Cuántos arquitectos tenemos en esta sala? Sus jefes, ¿los escuchan? Ese es el castigo de los arquitectos. Ellos dicen las cosas adecuadas, lo que todos deberían hacer, pero nadie los escucha. Y eso es un problema. Es realmente un problema. Hay algunas estadísticas a la derecha aquí, en la diapositiva, de un estudio de Gartner y pueden ver lo que ha pasado en los últimos 4 años. Las organizaciones en los últimos 4 años vienen utilizando APIs externas mucho más que antes. Era un 52% en 2019 y ahora llegó a un 94%. Además, hace 4 años, poca gente, ni siquiera la mitad de los que contestaron la encuesta, ofrecían APIs expuestas públicamente y hoy llega a un 80%. Además, cuando voy a empresas y cuando hablo con los ingenieros, ellos quieren realizar el diseño, quieren realizar cosas nuevas, no quieren reutilizar cosas que ya están allí y que otras personas lo hicieron. No, dice, no quiero nada de eso. Y entonces, porque no codifica muy bien, no son cosas escalables, son tecnologías antiguas, no me gusta. Entonces el problema de hacer que la gente use los combinables es un problema. Además, las empresas tampoco logran imponer esa componibilidad. Pero la componibilidad seguirá existiendo porque es algo bueno, todavía está en la mente de la gente y seguirá existiendo. Ahora, otro punto. Los que no son de tecnología, ¿saben esas personas que están fuera del departamento de TI? Que son personas que de hecho logran hacer algo con la tecnología.
Personas que graban macros, salvan macros, tienen plantillas de Excel, botellas de whisky, logran salvar una interacción con... Son personas de negocios y también son personas tech, no son de TI, no están capacitadas en TI, pero logran hacer cosas útiles con la tecnología. La Forrester cree que en el mundo hay 22 millones de desarrolladores, personas que saben de programación, pero probablemente hay más, no sé. Se puede hablar con Dave después, pero David G, como dicen en Brasil, podemos hablar de eso, pero para mí, no sé, son 3 millones de desarrolladores solo en Brasil. Imaginemos que este número esté correcto, 22 millones de desarrolladores, mil millones de personas trabajando con conocimiento. Según Gartner, una en cada 6 son personas de negocios en tecnología. 170 millones de personas con ese perfil de negocios y tecnología juntos. Entonces, 9 o 10 veces el número de desarrolladores, personas que logran realizar cosas útiles. Si lográramos gobernarlas, si lográramos enseñarles las cosas correctas, adecuadas, sin que entraran en la infraestructura, para desordenar todos los datos corporativos y decir, ah, pensaba que era así, que la cosa funcionaba. Pero si pudiéramos aprovechar esas habilidades, y eso es algo importante, si quieres el éxito o crecimiento de esas plataformas low cost, eso significa que todo eso ya está sucediendo. Y generalmente las personas que tienen ese perfil están agrupadas en esos equipos llamados fusion o fusión, equipos que reciben una misión específica. Puede que sea, no sé, un proceso para realizar, no sé, un micropréstamo automático de manera en línea. Y volvemos entonces a esta palabra con la G nuevamente. Necesitamos gobernanza para esa gente. Pienso que Clever se acuerda de eso. Cuando yo estaba escribiendo sobre gobernanza, y yo hablaba para públicos como este justamente, yo hablaba de la paradoja de la Paulo. Es muy sencilla esa paradoja de gobernanza de Paulo. En aquel entonces teníamos arquitecturas distintas de servicios, pero incluso hoy, cuando le pregunto a un público como este, ¿cuántos de ustedes creen que sus APIs necesitan gobernanza? Son muchas las manos que se levantan. Y nuevamente pregunto, ¿cuántas de las personas que levantaron las manos aceptarían ser gobernadas? Poca gente. Y esa es la paradoja, porque todos pensamos que necesitamos la gobernanza, pero cuando nuestros propios derechos de decisión nos los quitan, no lo aceptamos. Entonces, si es difícil tener la gobernanza sobre los desarrolladores, imagínense lo difícil que es tener gobernanza en personas que son de negocios y tecnología. Bueno, suerte con eso, suerte en ese intento, pero es algo que hace falta. Hablamos mucho de Open, ¿no? OpenX. Tuvimos buenas sesiones hoy a la mañana sobre Open Banking aquí en Brasil. El gobierno hizo que Banking funcionaba diferentemente de otros países. Banking as a Service es una tendencia también muy fuerte. Pero ahora sí pensamos sobre ese tema, el concepto de Open.
El sistema Open es un resultado de la economía de APIs. No puedo recibir crédito por ese término, ¿no? Pero cuando empecé a escribir sobre economía de APIs, yo ya lo predecía, sabía que habría un futuro en que las empresas, no solo las empresas de tecnología, sino todas tendrían una plataforma con una red de usuarios. Y es lo que está ocurriendo hoy con los seguros, Open Insurance. Entonces, esa plataforma Open, sea lo que sea, OpenX, seguirá evolucionando. La gente va a seguir buscando esa apertura cada vez más grande asociadas al gobierno. Sostenibilidad. Hay una palabra en portugués mencionada antes, pero no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia, así que no voy a hacerme el tonto aquí en el escenario. Dos problemas importantes aquí. Las empresas necesitan hoy saber cuánto de emisiones de gases de efecto invernadero están produciendo. Esa es una tarea muy difícil, sobre todo en el área de manufactura. Tienes que evaluar el inicio del proceso, todas sus operaciones y lo que pasa después de ellas. Si fabricas automóviles, también eres responsable de las emisiones de los automóviles cuando se encuentran ya en las calles. Hay un acuerdo internacional, que es el Acuerdo de París, firmado en 2015, cuando Kleber hablaba de Open Banking, más o menos en la misma época, y 196 países, incluyendo a Brasil, determinan los límites de sostenibilidad para las empresas cada año. Y esos límites se reducirán cada vez más y las empresas tendrán dificultades en atenderlos. Así que las empresas tienen que tener una forma muy precisa de calcular sus emisiones muy rápidamente y las APIs son ideales para esa tarea y serán utilizadas durante todo el tiempo. Las APIs de sostenibilidad entonces serán una importante área de negocios. El segundo problema asociado a la sostenibilidad es que según se van reduciendo las metas de emisiones, cada empresa tendrá dificultad en alcanzarlas. ¿Y qué harán ellas? Las empresas van a comprar crédito de sostenibilidad. E incluso la venta de créditos de sostenibilidad también se hará a través de APIs, porque la gente va a necesitar hacerlo todo el tiempo. Y las APIs de sostenibilidad usan una inmensa cantidad de datos. Piensen cómo calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de una mina de carbón. El problema con la sostenibilidad es que ese cálculo puede cambiar rápidamente si uno mueve un centro de datos, no sé, de Brasil a Estados Unidos. Tus créditos de sostenibilidad, tu impacto de sostenibilidad aumentará mucho. Si le das a tus empleados dos pantallas en lugar de un único monitor de la computadora, eso también va a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ese será un problema muy grande y las APIs podrán ayudar en ese sentido. Pero lo mejor de todo y que me gustaría realmente hablar hoy con ustedes es de la inteligencia artificial. Tuvimos una sesión increíble hoy a la mañana de Scott, pienso que él está aquí, y él decía que hablaba de la ética de la inteligencia artificial. Bueno, ahora, yo soy analista desde hace 25 años, así que soy un poco escéptico. No solo escéptico, sino que me quedo desconfiado.
Cuando hago una llamada de una API de inteligencia artificial para que me den una sugerencia de que yo haga algo, ¿será esa la mejor cosa que yo puedo hacer? Y a eso se añade el hecho de que, al contrario de lo que dijo Scott hoy a la mañana, lo que él hace es ético, pero la mayoría del contenido de inteligencia artificial no será ético. Serán empresas con interés comercial que harán o determinarán los resultados de la API. No solo por el hecho de que soy cínico, sino que esa es la manera como funciona el mundo. ¿Y por qué en los próximos años no habrá tanto ese reemplazo como si fuera el escenario de Exterminador del Futuro, cuando las máquinas controlan a los humanos y destruyen todo? Pero el escenario más probable para los próximos años es que muchos de nosotros vamos a utilizar inteligencia artificial para básicamente realizar los trabajos de otra manera. Y en este escenario tenemos que confiar en la inteligencia artificial. ¿Qué será? Embalada en APIs bonitas y vamos a tener que confiar en que estas APIs van a traer resultados honestos. Y esto es un problema gigantesco, no solo porque las personas no van a confiar en las APIs, sino porque si uno recibe un resultado que te va a llevar a una decisión de negocios. El problema es que hay mucho de inteligencia artificial por la galería, ¿sí? Cosas descritas como inteligencia artificial que no lo son de ella. Pueden ser algoritmos sofisticados, pero son deterministas en realidad. Entonces, con el mismo input, con las mismas informaciones, se producirán los mismos resultados. Según lo veo, para hacer inteligencia artificial necesitamos dos cosas. Primero, que sea capaz de aprender. El sistema tiene que lograr aprender. O sea, si hay un proceso de aprendizaje, significa que datos serán alimentados para la inteligencia artificial que la llevarán a tomar decisiones diferentes con el paso del tiempo, ¿no? De forma diferente de lo que ocurrió antes. Entonces, si el sistema no aprende, no es inteligencia artificial. Puede ser útil, sí, pero no lo podemos llamar inteligencia artificial. Segundo punto, el sistema tiene que tomar decisiones autónomas. Esta es la base de la inteligencia. Uno tiene que dejar que la construcción de inteligencia artificial decida algo que es relevante para tu empresa. Entonces, si el sistema no hace esas dos cosas, no puede ser llamado inteligencia artificial. ¿Y cómo nos podemos proteger? En el caso de que proyectes una API de inteligencia artificial, tienes que ser ético. Hay que preguntarse, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿No será que estoy transmitiendo una ilusión a las personas sobre la API, pasando la idea de que están haciendo lo correcto y no? Todos pueden decir que no. Si aquella API está haciendo algo que en tu cabeza está bien o no está bien, puedes decirlo. Puedes decir, no voy a trabajar más con esto. Y al contrario, si uno está usando el contenido de inteligencia artificial, uno puede preguntar, ¿esto es real? ¿Esto es inteligencia artificial? ¿Quién pagó por el desarrollo de esta API? ¿Con qué datos? ¿Qué datos fueron usados para entrenar esta API? Porque en la mayor parte de los casos las personas compran APIs ya entrenadas. ¿Y será que la puedo entrenar más? Hay muchas historias sobre algoritmos de inteligencia artificial que fueron creados
con formaciones sesgadas. Por ejemplo, hubo un sistema llamado de inteligencia artificial que le sugería zapatos a mujeres. Si te compraste 3 zapatos, suponemos que te va a gustar este también. Pero el problema es que los datos usados para alimentar esa API fueron generados por un conjunto de programadores en India que eran todos varones. Entonces los zapatos sugeridos eran zapatos masculinos. Y hay mucho de eso, muchos ejemplos como estos. Por ahí, pregúntense entonces esas cosas. ¿Cuáles son las consecuencias de que yo reciba un resultado equivocado del sistema? Y ahora, para concluir, con cosas muy sencillas. Acabamos de empezar con esta idea de plataformas abiertas, Open Banking, Open Insurance. Esto seguirá durante muchos años. Tengan en cuenta que mucho de la tecnología será creado por personas que no tienen un historial en el área de tecnología. Entonces mantengan la fe en la componibilidad y háganse las 4 preguntas sobre la inteligencia artificial, siempre que se acerquen de cualquier contenido de inteligencia artificial. Era esto lo que tenía para decirles. Nadie se fue, creo que las 3.000 personas que están en casa, espero que nadie haya salido para preparar la cena. Gracias de todas maneras por escucharme y espero que aprovechen el resto del evento.